Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es lunes 18 de enero de 2016 y en esta emisión tendremos noticias acerca del Teatro Ojo de Agua y su nuevo ciclo de talleres que se abrirán en febrero. La información llega de la mano del periodista Osvaldo Mantilla. En esta emisión escucharemos una nota acerca de la práctica del yoga que se desarrolla en el Centro Cultural Cita Art en Quito. Nuestra compañera Patricia Robalino nos trae una entrevista con Rosario Rivadeneira de Galarza, directora del Centro Cultural de Integración, quien expone su punto de vista a favor de que la Casa de la Cultura mantenga su autonomía frente al proyecto de la Ley de Cultura que está a punto de pasar a segundo debate en la Asamblea Nacional. El periodista Francisco Torres nos presenta además un resumen de las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. En el ámbito internacional, las noticias llegan desde la radio de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy escucharemos un trabajo sobre la vulnerabilidad de los desplazados y también una nota sobre un plan de ayuda humanitaria que se aplica en Guatemala y Honduras. El periodista Jaime Rosero también estará en el informativo de hoy con noticias culturales generadas en varios países en nuestra sección Por el Mundo. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, talleres de yoga terapéutico con anatomía aplicada dictará el Centro Cultural Cita Art. Inician los talleres en la Escuela de Teatro Ojo de Agua. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento hacemos contacto con Osvaldo Mantilla, quien nos presenta un trabajo acerca de los talleres que abrirá en febrero el Teatro Ojo de Agua. El Teatro Ojo de Agua, ubicado en el Centro Histórico de Quito, prepara un nuevo ciclo de talleres de actuación desde el mes de febrero. Por tal motivo, invita a los interesados en las artes escénicas a participar de estos talleres en los que se conocerá técnicas de actuación, dirección y dramaturgia. Al referirse a los requisitos para los potenciales participantes de estos talleres, Roberto Sánchez, director de la Escuela Ojo de Agua, señaló. El plantearse el hecho de tener una formación profesional, sea que se vaya a ejercer una profesión de actor a nivel escénico o a nivel de otros dispositivos naturales, que sé yo, cinematográfico, radial, televisivo, o sea que se necesite o que se quiera vivir una experiencia de crecimiento personal, que es muy importante también, ¿no? Que se trabaja mucho con las emociones, se trabaja con la corporalidad. Entonces hay realmente un camino muy interesante que se puede hacer, que le permite a uno enfrentar la vida de mejor manera, ¿no? Con herramientas más efectivas también. Bueno, nosotros hemos tenido de todo. Evidentemente hay más como una tendencia hacia muchachos jóvenes, adultos jóvenes, porque también el medio quiteño, el medio ecuatoriano está superando algunos criterios que enfocaban el arte escénico y el arte en general como un hobby
y ahora hay mucha gente que se lo plantea realmente como una profesión, como un hecho creativo. Nosotros apuntamos a formar personas creativas, es decir, que puedan afrontar sus proyectos de manera independiente. Y generalmente tenemos muy buena acogida, la gente está muy interesada porque, como digo, hay la primera experiencia, la primera posibilidad, que es ser actor o actriz o un creador, una creadora en las artes escénicas. Y hay esta otra posibilidad también, que es enfrentar la formación que le ha faltado a la población ecuatoriana a nivel secundario y universitario, ¿no? Una formación integral. Finalmente se ignora o se deja de lado el hecho artístico, que es fundamental para tener incluso una vida plena y profesionales que puedan desempeñarse mejor en sus actividades. El Observatorio Escuela de Artes Escénicas es un proyecto creado por el grupo Teatro Ojo de Agua. Quienes gusten del teatro pueden acercarse a sus instalaciones ubicadas en la calle García Moreno 778 y Manabí, en el centro histórico de Quito, y participar de estos talleres importantes. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Pasamos ahora a escuchar una nota de Patricia Robalino acerca de la práctica del yoga en el Centro Cultural Cita Art en Quito. Cursos de sanación, exploración y conciencia a través de la ciencia ancestral del yoga y la anatomía dictará Leo Castaño, instructor de yoga y fisioterapeuta en el Centro Cultural Cit Art, desde el 21 de enero al 24. Los talleres están dirigidos a principiantes, practicantes de yoga, terapeutas, fisioterapeutas y profesores de yoga. Tu postura física habla de ti. Armoniza desequilibrios, tensión muscular y aprende a evitar lesiones en tu práctica física en cualquier deporte y también en la práctica yoga asana. Pero dejemos que la directora de este centro, la señorita Yagat Atri, nos dé pormenores de lo que será este taller. Al yoga terapéutico con anatomía aplicada. Será un curso de sanación, exploración y conciencia a través de la ciencia ancestral del yoga y la anatomía. Es decir, que cada persona haga conciencia de su postura corporal, porque, pues como puse una frase, la postura habla de ti, o sea, cómo está tu cuerpo, tu espalda, cómo te pones de pie, cómo está tu cervical, dorsal. Entonces es hacer conciencia de cada parte de tu cuerpo, la posición, cómo se encuentra, y de esa manera, gradualmente, con la práctica del yoga, mejorar cualquier anomalía que haya en la postura física. Y también va a repercutir en los órganos internos, digestivos, por eso se va incluso a reducir un poco el abdomen, se va a ajustar en las piernas también. Incluso se puede tratar enfermedades tales como anomalías que se presentan, por ejemplo, cuando hay pie plano o los problemas de lumbar o escoliosis y diferentes temas, pues porque el instructor, quien es invitado de Colombia, que se llama Leo Castaño, él es profesor de yoga y fisioterapeuta. Entonces va a impartir pues un amplio conocimiento en este taller. Quienes estén interesados en inscribirse en estos talleres de yoga terapéutico pueden dirigirse al local del Centro Cita Art, ubicado en la Carrión E10, 94 y 12 de octubre, o llamar al teléfono 0984 23 93 73. Para el Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gov.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guayaquil, la muestra Pinturas Frescas del artista quiteño Patricio Ponce permanecerá abierta hasta el 31 de enero próximo en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Se exhiben 50 obras en diversos formatos y técnicas. Los elementos de la cultura popular universal y local son los ejes de esta exposición. Se pueden ver desde referentes de la música y del cine hasta personajes religiosos.
En la exposición se reúnen los trabajos que el artista ha realizado en los últimos 9 años. En Quito, el encuentro Plan de Activación de Infraestructura y Cobertura Cultural, moderado por Pedro Soler y María Emilia Escudero, se llevará a cabo del 20 al 22 de enero próximos a las 18 horas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El objetivo del encuentro es pensar y diseñar conjuntamente planes y propuestas para poner espacios públicos libres o subutilizados a la disposición de creadores, gestores y productores culturales bajo un modelo de cogestión en red. En Ibarra, la cantante ecuatoriana Aura Patricia se presentará mañana a las 17 horas en la Casa de la Cultura. La artista interpretará pasillos, valses, yarabíes, albazos y sanjuanitos de reconocidos autores nacionales con arreglos contemporáneos. También cantará temas de su propia autoría en los que fusiona el folclore latinoamericano con ritmos ecuatorianos y el pop. En Cuenca, un taller de tejido de sombreros y otros artículos de paja toquilla comenzará hoy en el Museo Municipal Casa del Sombrero. El objetivo del curso es masificar y revalorizar el conocimiento ancestral del tejido del sombrero de paja toquilla. El taller tendrá una duración de 2 meses. Al finalizar el curso, los estudiantes recibirán un certificado de participación y se abrirá una exposición con sus trabajos en el mencionado museo. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE 940 AM con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Ciudad de México. Una colección de calendarios con ejemplares del siglo XIX podrá ser consultada próximamente por el público en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de México, en la capital de ese país. Durante el citado siglo, una de las costumbres más arraigadas entre los habitantes de la Ciudad de México fue la de portar en sus bolsillos un calendario que consistía en una pequeña edición, la publicada al santoral, los eclipses, el clima, oraciones y algunas efemérides. Santiago de Chile. La obra cómica experimental La vergüenza de la familia de Felipe Vergara, que propone una nueva forma de ver teatro en Chile, continúa en escena durante todo enero en la capital de ese país. La obra se desarrolla en un salón en el que abundan tragos y comida, sin vinculación alguna con una sala de teatro tradicional, sin butacas, ni escenario, ni filas o taquillas para comprar los boletos. Por función solo pueden asistir 20 personas, lo que proporciona un ambiente de cercanía con los actores e invita a participar e intervenir en esta comedia. La pieza se caracteriza por el humor ácido y toca temas tabúes en Chile como el aborto, la religión y la política. Bogotá. La película colombiana El brazo de la serpiente es la primera en la historia de ese país que está nominado al premio Oscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa. La historia, dirigida por Ciro Guerra, narra el encuentro, acercamiento, desencuentro, lealtad, traición y eventualmente amistad entre un payé o chamán amazónico y 2 científicos extranjeros que son los primeros en recorrer el noreste del Amazonas en busca de saberes ancestrales. Es una relación que se da a lo largo de 40 años. Los premios Oscar se dirimen el 28 de febrero próximo en Los Ángeles, Estados Unidos. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El italiano Filippo Grandi es el nuevo alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Tratar con la problemática de los desplazados internos e internacionales y buscar solución a los múltiples problemas que enfrentan los millones de personas que ostentan esa condición no les es ajeno. Grandi fue comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, entre 2010 y 2014, y trabajó en ACNUR desde 1988, cumpliendo misiones que lo llevaron a varios países africanos y asiáticos.
Considera que pocas personas en el mundo son más vulnerables que los refugiados, los desplazados y los apátridas, y que sus necesidades no deben quedar desatendidas. En su primera entrevista con Radio ONU, Filippo Grandi habló sobre las prioridades y retos de su mandato. En primer lugar, el desplazamiento, las personas desplazadas tanto internamente como internacionalmente y las personas que buscan refugio de la guerra. Las violaciones de derechos humanos y otro tipo de penurias se han convertido desafortunadamente en algo muy común en el mundo. El número de personas que conciernen a mi oficina se ha multiplicado y hoy atendemos a 60 millones de personas y a más de 10 millones de apátridas. Esta es una cifra sin precedentes. Es la más alta que se haya reportado desde la Segunda Guerra Mundial. Grandi añadió que además de asegurar que esas personas cuenten con la protección de sus vidas y sus derechos, está la prioridad de hacer que ACNUR esté en condiciones de responder a emergencias numerosas creadas principalmente por conflictos. Sobre la reciente solicitud de $8.000 millones realizadas por ACNUR para afrontar las necesidades de los desplazados y refugiados en Siria, señaló: ese dinero se utilizará para atender las necesidades tanto de los desplazados internos y de las personas dentro de Siria, así como para las que se encuentran fuera del país y las comunidades y los estados receptores. Hemos solicitado una cantidad que no es mucho mayor que la del año pasado, aunque las necesidades se han multiplicado. Por un lado, el volumen es muy grande y por otro, como hay tantas crisis, como promedio, este tipo de solicitudes son satisfechas solamente en un 50 o un 60%. El nuevo responsable de ACNUR afirmó que el financiamiento insuficiente crea dificultades adicionales, no solo en las comunidades y estados receptores, sino también en los refugiados. Y consideró que esta situación, aunque no es la causa fundamental, ha contribuido a que muchas personas busquen refugio en Europa. Para abordar este fenómeno en particular, estamos trabajando con los estados en la celebración de una conferencia en Ginebra a finales de marzo y que abordará el tema de cómo podemos ayudar a las personas que quieren trasladarse del primer país donde recibieron asilo a otros estados, para que los países compartan mejor esa responsabilidad, y también exploraremos cómo podemos ayudar a esas personas a encontrar vías legales para salir de ese primer país. Grandi subrayó que la crisis actual llama en primer lugar a mostrar solidaridad con las víctimas y evaluar los mecanismos para solucionar los conflictos, porque, según consideró, los actuales son arcaicos y no son efectivos para lograr soluciones rápidas una vez que estos ocurren. El nuevo jefe del ACNUR aseguró que como hay que hacer más con menos en la atención de los desplazados y refugiados, la innovación será una palabra de orden. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. La ONU ha lanzado un plan de respuesta humanitaria para apoyar los esfuerzos de los gobiernos de Guatemala y Honduras a afrontar la severa sequía que padecen sus países. Un comunicado de la dependencia regional de la Oficina de Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, afirmó que el plan de un año incluye un llamamiento a los socios humanitarios y donantes multilaterales y bilaterales a que aporten $102 millones. A lo largo del corredor seco centroamericano, las comunidades están enfrentando una de las peores sequías en décadas y se estima que más de 3,5 millones de personas padecen serias dificultades para acceder a alimentos. La situación se atribuye a los efectos del fenómeno meteorológico El Niño durante el año pasado y según las previsiones para 2016, esta continuará empeorándose. Guatemala y Honduras son los países más afectados, con 2,8 millones de personas que requieren asistencia humanitaria. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gov.es. Especial del día. A continuación escucharemos el diálogo que mantuvo la periodista Patricia Robalino con Rosario Rivadeneira de Galarza, directora del Centro Cultural de Integración,
quien expone su posición acerca de la autonomía de la Casa de la Cultura ecuatoriana frente a la nueva Ley de Cultura que está a punto de entrar a segundo debate en el Parlamento ecuatoriano. Es un gusto en el noticiero Identidad contar con la presencia de la licenciada Rosario Rivadeneira de Galárraga. Ella es directora del Centro Cultural de Integración que funciona en el Centro Histórico en la Guayaquil y Olmedo. A propósito, un gusto tenerla aquí y vamos a hablar precisamente sobre el apoyo que usted está presentando a esto de la Ley de Cultura para que la matriz no se suprima. Quisiera que nos dé su opinión. Gracias. Bueno, realmente me siento muy conmovida. Es como haberme clavado una espina grande en mi corazón, porque todos los ecuatorianos, y especialmente los que somos amantes de la cultura, desde hace cuántos años que yo conocí, en el año 1960, a través del grupo Caminos, con nuestra poetisa Violeta Luna y otras más, y Atahualpa Martínez Rosero. Entonces ellos hacían una labor activa, inclusive me invitaban para que yo pertenezca. En muchos casos, por la situación del profesionalismo, no he podido integrarme, pero sí he molestado para que se realicen eventos culturales con la juventud de los colegios a nivel de club intercolegial, a nivel de barrio. Entonces, nunca nos ha desamparado y inclusive ha dado éxito a los grandes artistas. Guayasamín, usted sabe, Guayasamín conocido a través de la Casa de la Cultura. Si no era por la Casa de la Cultura, no podía ser conocido. Yo que sé más, entroncada con la familia, con el ingeniero Gonzalo Guayasamín, que ya murió, entonces me contaba el proceso, ¿no? Y además de otros poetas que han sido promocionados con sus libros, con su categoría de poetas insignes, es decir, lo mejor que puede haber. ¿Y cómo va a ser posible que se olviden, inclusive las personas que estaban a favor y en contra, no se dan cuenta, parece que solo lo hicieron a medias, como dice el vulgo, no, a tientas y a locas y sin pensar y reflexionar lo que puede pasar en el resto de casas de la cultura del país, porque muchas casas de la cultura, realmente en Riobamba, yo he visitado últimamente, hay un movimiento cultural extraordinario, lo mismo en Guaranda con esta cuestión del carnaval. Entonces, han tomado bastante responsabilidad sobre cómo dar a conocer las costumbres, las tradiciones, la cultura, el desarrollo de la juventud. Entonces, yo creo que esto no puede pasar. Aquí tenemos un grupo que estamos conscientes, y yo espero que la ciudadanía también se concientice sobre este asunto. Es injusto. A mí me parece que no debe ser. Respaldamos y estamos prestos para acompañar a cualquier reclamo. Licenciada Rivadeneira, precisamente, ¿cuál sería el pronunciamiento de usted como gestora, como artista de la cultura, frente a esta situación de la Casa de la Cultura que quieren suspender la matriz, suprimir la matriz? ¿Cuál sería usted el respaldo que daría esta gestora? El respaldo que daríamos sería a través de boletines informativos, a través también de locuciones en las radios que tenemos amigas, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro lado, también hablar con los asambleístas, con Gabriela Rivadeneira. Estoy pensando en eso, ¿no? Que nos pare un poquito de atención, porque realmente no somos solo, en el Centro Cultural hay de todo. Le cuento, hay personas de mediana cultura, hay personas que han escrito libros, otras que no han escrito, pero tienen ese deseo, esa sed, y aman a la Casa de la Cultura. Se han sentido orgullosas personas, le digo, de la tercera edad, que últimamente actuaron de la batalla de Tarque, se sienten como subidas del ánimo. Entonces, yo creo que se hará promoción también en las asociaciones que yo pertenezco y soy amiga, esa divulgación de por qué y no debe cerrarse la Casa de la Cultura por ningún motivo. ¿Cómo va a ser posible que y toman como base el Ministerio de Cultura? Es una cosa, pero más antiguo
y de mayor acción ha sido la Casa y debe ser la Casa de la Cultura. Y eso no hablo solo por aquí, también en La Paz hay Casa de la Cultura y ni se les ha ocurrido, no, cerrar la Casa de la Cultura. Las razones ustedes pueden apreciar, pero yo me doy cuenta que no hay razón alguna. ¿Cuál sería entonces su mensaje? Mi mensaje es invitar a la ciudadanía que ha pasado los domingos abiertos aquí, que no son gente de mayor cultura, pero que se han regocijado con los programas de categoría. Y a la vez también ha invitado a artistas del pueblo, de tal manera que no solo es para la selección de grupos culturales no conocidos, de refinada cultura, sino para todo el pueblo. Por lo tanto, despertémonos a esta realidad y unámonos para hacer una visita, si es posible, al señor presidente. Unámonos para nosotros reclamar el justo derecho que tenemos por la Casa de la Cultura. Bueno, agradecemos las palabras de la licenciada Rosario Rivadeneira, directora del Centro Cultural de Integración que funciona en el Centro Histórico, quien nos ha dado una semblanza, su criterio y su apoyo a esto de la Ley de Cultura. Pero por si acaso, yo no tengo ninguna cuestión política, no sé de política, no me he metido en política, sino simplemente en lo cultural como educadora. Pero ahora, como he sido beneficiaria y como veo constantemente que mi pueblo va culturizando, va elevándose, entonces no voy a estar con los brazos cruzados, nada más. Bueno, gracias, licenciada, y esta fue la entrevista para Noticiero Identidad. De esta manera llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CCE y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.